¿Estás listo para mirar al abismo y que el abismo te devuelva la mirada? Bienvenido a Terror Abismal, donde cada historia que escucharás podría ser real, y lo peor es que podría pasarte a ti. Hoy te traigo 4 relatos escalofriantes de parejas marcadas por lo inexplicable. Lo que vive en sus ojos, Mariana tenía algo más que una mirada hipnótica, algo que te observa incluso cuando ella no está. La cabaña del silencio, una escapada romántica que se convierte en una trampa mortal donde el silencio es el verdadero depredador. El susurro del cuervo, una herencia familiar maldita, un cuervo disecado, y un ser que te escucha incluso cuando callas. La bestia en la pared, una mancha en la pared que crece y quiere ocupar el cuerpo de tu pareja. Dale like, suscríbete y enciende la campana si te atreves a bajar conmigo al abismo. Las sombras ya comenzaron a moverse. Lo que vive en sus ojos. Mi nombre es Andrés Márquez, tengo 34 años y esta es una historia que nunca he contado a nadie, porque sé que es difícil de creer. Pero lo que viví con mi expareja, Mariana, no se parece a nada que haya experimentado antes. Y aún hoy, años después, hay noches en las que no puedo dormir, porque siento que aquello sigue mirándome desde algún rincón oscuro de mi cuarto. Conocí a Mariana en una cafetería de Bogotá, un lugar sencillo al norte de la ciudad. Ella era todo lo que uno podría desear, simpática, culta, con un aire misterioso que atrapaba. Tenía una belleza serena, de esas que no se notan de inmediato pero que se quedan clavadas. Su piel era muy pálida, como si nunca hubiera tomado el sol, y sus ojos, esos ojos eran lo más peculiar. De un verde tan profundo que parecían cambiar de tono con la luz. Me hipnotizaban. Empezamos a salir. Al principio todo era perfecto, demasiado perfecto. Ella me decía que vivía sola, que sus padres habían muerto cuando era niña y que no tenía hermanos. Hablaba poco de su pasado, pero yo no insistía. Me bastaba con tenerla cerca. Después de 6 meses me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Lo hicimos en un pequeño apartamento antiguo en Chapinero. Era un lugar extraño, con techos altos, pisos de madera que crujían y un pasillo largo que siempre parecía más oscuro de lo normal, incluso con las luces encendidas. Mariana eligió ese lugar. Dijo que lo sintió familiar. Las cosas empezaron a cambiar la primera noche que dormimos ahí. Me desperté a las 3:11 de la madrugada. Sentí un frío anormal. Mariana no estaba en la cama. La busqué por todo el apartamento y la encontré parada frente a la ventana del pasillo, completamente inmóvil, mirando hacia la calle con los ojos muy abiertos. Le hablé, pero no respondió. Cuando finalmente reaccionó, me miró como si no me reconociera. Luego sonrió y me dijo que solo había tenido una pesadilla. No fue la única vez. Cada noche se repetía. Siempre se levantaba a la misma hora. Siempre iba al mismo lugar. A veces murmuraba cosas en un idioma que no entendía, como si rezara. Yo traté de grabarla una vez con mi celular, pero cuando revisé el video, la pantalla estaba completamente negra. Solo se escuchaban unos susurros que me helaron la sangre. No eran palabras humanas. Durante el día, Mariana parecía normal, pero había algo en su mirada que ya no era igual. Ya no era solo misterio. Había una frialdad que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. Una noche, mientras ella dormía profundamente, revisé uno de los cajones de su armario. Encontré un cuaderno viejo, de tapas negras, cubierto de polvo. Estaba lleno de dibujos grotescos, figuras alargadas con ojos enormes y bocas abiertas en un grito perpetuo. Lo más extraño es que muchos de esos dibujos tenían la misma fecha, repetida una y otra vez, 13 de junio de 1998. Esa era la fecha en la que, según ella, sus padres habían muerto en un accidente. Había también un nombre escrito muchas veces, Yuval Har. Busqué en internet. No encontré nada. Pero cada vez que decía ese nombre en voz alta, el ambiente en el apartamento cambiaba. El aire se volvía denso.
Los bombillos titilaban. Hasta el perro de la vecina lloraba sin razón. Una madrugada, la peor de todas, desperté y Mariana estaba sentada sobre mi pecho, con los ojos completamente negros. No verdes. Negros como el vacío. Me susurró al oído, él ya está aquí. Me desmayé. Cuando desperté, ella estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Le hablé de lo ocurrido, pero fingió no recordar nada. Esa fue la última vez que dormí bajo el mismo techo. Esa misma mañana recogí algunas cosas y me fui a casa de mi hermano. Intenté no pensar en ella, pero no podía. Tenía que entender qué había pasado. Volví una semana después al apartamento. Estaba desordenado, con un olor fuerte, como a carne podrida. Mariana no estaba. Encontré otra libreta, esta vez con notas más recientes. Había frases como él me habla desde el espejo, no es un demonio, es más viejo que eso, y cada noche se alimenta de mis ojos. También encontré una foto rota, donde ella aparecía de niña, en una casa antigua, con sus padres, pero en el reflejo del espejo detrás de ellos, había una figura alta, delgada, con ojos como huecos ardientes. Entendí que Mariana no estaba poseída. Nunca lo estuvo. Ella lo había traído. Desde niña. Ese ser, ese tal Ubalar, se había alimentado de su familia, luego de ella, y tal vez intentaba hacer lo mismo conmigo. Y lo hacía desde su mirada. Por eso sus ojos eran tan hipnóticos. Eran un conducto. Quemé todo. El cuaderno, la libreta, las fotos. Dejé el apartamento sin mirar atrás. Mariana desapareció. Nadie supo más de ella. Su número quedó inactivo. No tenía familia. Era como si nunca hubiera existido. Hoy, años después, sigo viendo sus ojos en mis sueños. Y cada 13 de junio, a las 3:11 de la madrugada, siento una presencia a los pies de mi cama. No la veo. Pero sé que está ahí. Esperando que la mire. Porque si lo hago, sé que no podré mirar hacia otro lado jamás. La cabaña del silencio. Me llamo Lucía Delgado, tengo 29 años y soy psicóloga. Nunca pensé que algo tan ajeno a la lógica y la razón me haría cuestionar todo en lo que creo. Esta historia ocurrió hace 2 años, cuando decidí pasar un fin de semana en una cabaña alejada con mi pareja de entonces, Daniel. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese silencio, el mismo que casi me mata. Daniel y yo llevábamos 4 años juntos. Nuestra relación estaba en crisis. Las peleas eran constantes y todo lo que alguna vez nos unió parecía haberse esfumado. Decidimos tomarnos unos días para reconectar, alejarnos de todo. Él encontró en internet una cabaña en el bosque de Ixtlán del Río, en Nayarit. Supuestamente era un lugar tranquilo, rústico, sin señal de celular ni internet. Parecía perfecto para desconectarnos. El viaje fue largo, el camino de terracería estrecho y lleno de curvas. La cabaña estaba al final de un sendero oculto entre árboles frondosos. Era pequeña, hecha de madera oscura, con un techo inclinado cubierto de musgo. Tenía una chimenea, una mesa de madera tallada a mano y 2 sillones viejos frente a una ventana que daba al bosque. Afuera, el aire era más frío de lo esperado y el silencio era absoluto. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni viento. Solo un silencio espeso que se metía en la piel. La primera noche fue tranquila. Encendimos la chimenea, preparamos una cena sencilla y, por un momento, creí que todo iba a mejorar. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, Daniel no estaba. Pensé que habría salido a caminar, pero su chaqueta y sus botas seguían ahí. Lo llamé. Nada. Salí a buscarlo por el bosque. Caminé unos 20 minutos en todas direcciones. No había señales de él. Lo único que encontré, clavado en un árbol, fue un papel húmedo y arrugado que decía en letras rojas: no lo sigas escuchando. Volví corriendo, temblando.
En la cabaña, sobre la mesa, había otro papel. Ese no estaba ahí antes. Decía, el silencio se alimenta de lo que más amas. Ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza. Intenté usar mi celular, pero estaba completamente muerto. Ni siquiera encendía. Fue cuando noté que no escuchaba mis propios pasos. Ni mis latidos. Nada. Estaba dentro de un vacío absoluto. Traté de gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Corrí hacia el bosque, desesperada, buscando cualquier señal de Daniel. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie, desnudo, de espaldas a mí, entre los árboles. Su cuerpo temblaba. Lo llamé, o al menos lo intenté, pero no salía ningún sonido. Me acerqué lentamente, y cuando le toqué el hombro, se dio la vuelta. No era Daniel. Tenía su cara, sí, pero era como si la hubieran copiado mal. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. La piel de su rostro colgaba como si se estuviera derritiendo. Me miró y abrió la boca. Un ruido horrible salió de ella, un zumbido agudo, como estática distorsionada. Tuve que taparme los oídos, pero ya era tarde. Caí al suelo, mareada, viendo cómo aquella cosa se alejaba caminando con lentitud hacia el bosque. Cuando desperté, estaba en la cabaña. No sé cómo llegué ahí. Afuera seguía sin escucharse nada. Entonces vi que la chimenea estaba encendida, y frente a ella, sentado en el sillón, estaba Daniel. Esta vez era él. Lo sentí. Pero estaba completamente quieto, mirando las llamas. Me acerqué y le toqué el brazo. Estaba frío. No muerto, pero como si su cuerpo hubiera dejado de vivir sin haber muerto del todo. Intenté sacudirlo, moverlo, incluso lo abofeteé. Nada. Solo un murmullo salió de sus labios. Me acerqué más, y lo escuché: si hablas, se queda. Si callas, se va. Fue entonces cuando entendí. La cabaña no estaba vacía. Algo vivía allí, algo que se alimentaba del sonido. Lo necesitaba. Por eso el bosque estaba en silencio. Por eso mi voz había desaparecido. Aquella cosa succionaba el sonido, lo digería, lo convertía en un arma. Y Daniel había hablado. Pasé 2 días más en esa cabaña. 2 días de silencio total, de pensamientos enloquecedores, de intentar no emitir un solo ruido. No comí. No dormí. Me sentaba junto a Daniel, esperando que algo cambiara. Hasta que una noche escuché un crujido, leve, en la madera del techo. Algo se movía por encima de mí. Se arrastraba. La decisión fue clara. No podía quedarme más tiempo. Amanecí decidida a huir. Caminé sin rumbo, sin brújula, sin saber si pisaba en círculos. No podía pedir ayuda. Solo seguí mis instintos. Después de horas, o tal vez días, vi una carretera y una camioneta que se acercaba. Me lancé al medio del camino. Me recogieron. Unos campesinos. Me hablaron, pero yo no podía responderles. No podía hacer ningún sonido. Solo lágrimas. Estuve hospitalizada 2 semanas. Recuperé la voz poco a poco. Pero Daniel nunca apareció. Lo buscaron, pero no encontraron rastro. La cabaña tampoco. La ubicación que teníamos no correspondía a ningún terreno registrado. Como si nunca hubiera existido. Desde entonces, tengo pesadillas con ese bosque, con ese silencio. Porque he comprendido algo que nadie quiere aceptar: hay lugares donde el sonido es vida. Y donde el silencio es la muerte misma. Nunca subestimes el poder de lo que no se escucha. El susurro del cuervo. Me llamo Santiago Ruiz, tengo 32 años y durante 3 años viví con quien creí era el amor de mi vida, Paula. Esta historia no trata de celos, ni de traición, ni siquiera de un corazón roto. Trata de algo mucho más oscuro.
Algo que se esconde en los rincones de la mente, en lo que creemos que entendemos de las personas y en lo que habita más allá de nosotros. Todo empezó cuando Paula heredó una casa antigua de su abuela en un pueblo llamado Santa Lucía del Monte, en las afueras de Puebla. La casa era grande, de estilo colonial, con paredes gruesas de adobe, techos altos con vigas de madera y un jardín trasero lleno de plantas salvajes. Desde que llegamos, noté que Paula se comportaba diferente. Caminaba por la casa como si ya la conociera de memoria, como si no hubiera pasado media vida sin poner un pie allí. Es como si los recuerdos vinieran solos, me dijo una noche, mientras recorría con los dedos el marco de una puerta. Su mirada estaba ida, pero serena. La primera noche fue tranquila, aunque algo en la casa me inquietaba. Había un retrato en la sala, una mujer mayor, de cabello recogido y ojos negros como tinta. Supuse que era su abuela. Pero lo raro no era el retrato, sino lo que colgaba justo encima de él, un cuervo disecado, con las alas abiertas, como si estuviera a punto de volar. Sus ojos de vidrio parecían seguirte donde fueras. ¿Por qué hay un cuervo en la sala?, pregunté. Paula solo dijo, ella decía que era su protector. Desde ese día, todo fue cuesta abajo. Durante las noches, Paula hablaba dormida. Al principio eran palabras sueltas, susurros que apenas entendía. Luego se convirtieron en frases completas, en un idioma que nunca había escuchado. Tenía un ritmo gutural, profundo, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Yo la grabé una noche. Cuando reproduje el audio, algo horrible ocurrió. La grabación se detuvo a los 13 segundos, y en la pantalla solo aparecía una palabra, Rafen. Busqué esa palabra por todos lados. No encontré nada. Pero cuando la dije en voz alta, la lámpara del cuarto explotó. Paula se levantó de golpe en medio de la noche, me miró con los ojos completamente negros y dijo con una voz que no era la suya, no pronuncie su nombre. Él ya escucha. Al día siguiente, Paula no recordaba nada. Comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más fría. A veces se quedaba parada frente al retrato de su abuela durante horas, sin moverse. Empezó a dibujar símbolos extraños en las paredes con carbón. Uno de ellos lo reconocí, era el mismo que aparecía en un antiguo libro que encontré en la biblioteca del pueblo, un tomo viejo de ocultismo local. Decía que era el símbolo de Rafen, un ente invocado mediante rituales de luto, que se alimentaba del duelo y de las voces de los muertos. Según el libro, el cuervo era su emisario. A partir de esa noche, el cuervo disecado empezó a cambiar. Primero su pico se abrió levemente. Luego sus plumas parecían más brillantes. Una madrugada lo encontré en el suelo, frente a la puerta del dormitorio. No había manera de que hubiera caído solo. La tabla donde estaba montado seguía firmemente clavada a la pared. Paula se desvanecía. No dormía, no comía, apenas hablaba. Un día desperté y la encontré sentada en el jardín, rodeada por docenas de cuervos vivos. Todos la miraban. Ella estaba en trance, con los ojos cerrados, murmurando en ese idioma inhumano. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Ella abrió los ojos y sonrió. Estoy escuchando lo que dice mi abuela. Ese mismo día, decidí huir. Pero la casa no me dejó. Lo sé, suena absurdo, pero es real. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba sola. Las ventanas se atrancaban. El teléfono no funcionaba. Y cada vez que intentaba romper una ventana, el cuervo disecado aparecía detrás de mí, moviendo lentamente las alas. Empecé a escribir en las paredes, a dejar notas para mí mismo, para no olvidar lo que era real. El tiempo se deformaba. Las noches se alargaban, los días eran solo una niebla interminable. Empecé a ver a Paula en lugares donde no podía estar. Estaba en la sala, pero también en la cocina. Susurrando, cantando. Rafen, Rafen, vuelve a mí. Una noche, me armé de valor. Fui al sótano de la casa,
donde según el libro, se hacía el ritual para romper el vínculo con la entidad. El sótano olía a sangre seca y humedad. En el centro había un círculo dibujado en tiza, rodeado de huesos de animales, plumas y velas apagadas. Comencé a leer el conjuro al revés, como lo indicaba el texto. Paula bajó en ese momento. Si lo haces, dijo con una calma escalofriante, él no me dejará volver contigo. Pero si me dejas quedarme, puedo hacer que tú también lo escuches. Grité. Terminé el conjuro. Las velas se encendieron solas. El cuervo gritó desde arriba, un chillido tan agudo que me sangraron los oídos. Paula cayó al suelo, convulsionando. Un humo negro salió de su boca y subió por la escalera. Cuando subí, el cuervo disecado había desaparecido. El retrato estaba en el suelo, partido en dos. Paula dormía. Despertó llorando. Ya no recordaba nada. Solo dijo que se sentía ligera. Volvimos a la ciudad. Vendimos la casa. Se la quedó un extranjero, sin hacer preguntas. Pero una semana después, recibí una caja sin remitente. Dentro, había solo una cosa, el cuervo disecado. Con los ojos más brillantes que nunca. Y una nota. No se puede silenciar lo que ya se ha escuchado. Desde entonces, lo escucho en las noches. Un susurro detrás de mi oído. Rafen. La bestia en la pared. Me llamo Camila Esteves, tengo 28 años, soy ilustradora, y si estás leyendo esto, quiero que sepas que no todo lo que se oculta en la oscuridad es producto de la imaginación. A veces, lo que más miedo da, es real. Hace 3 años me mudé con mi novio, Julián, a un departamento antiguo en el centro de San Miguel de Tucumán. Era un edificio colonial restaurado, con techos altos, paredes gruesas y una arquitectura hermosa, aunque con un aire algo melancólico. El departamento estaba en el segundo piso, con un ventanal que daba a la calle y una pared trasera que limitaba con un edificio abandonado. La primera noche, mientras desempacábamos, Julián notó algo extraño en esa pared del fondo, justo detrás del sofá, una mancha oscura, alargada, con forma indefinida. No olía a humedad ni se sentía mojada. Era simplemente negra. Como si algo estuviera quemado en la superficie, pero al tacto, la pintura estaba lisa. No le dimos importancia. Pensamos que con una mano de pintura se arreglaría. Pero no fue así. A las pocas noches, comencé a escuchar golpes detrás de esa pared. Siempre de madrugada. 3 golpes secos. Una pausa. Luego 2 más. Como si alguien golpeara desde el otro lado. Le dije a Julián, y él trató de calmarme. Es un edificio viejo, Cami. Seguro son las cañerías. Pero no eran las cañerías. Los golpes se repitieron cada noche, siempre a las 3:17 de la mañana. Yo me despertaba exacto a esa hora. Empecé a notar que la mancha en la pared era cada vez más grande, más oscura. Como si estuviera expandiéndose. Y una noche, me pareció ver algo moverse dentro. Como si algo respirara desde el otro lado del concreto. Una madrugada, después de varios días sin poder dormir, tomé una linterna y decidí examinar la mancha de cerca. Julián dormía. Acerqué la luz y, por un momento, creí ver un par de ojos amarillos mirándome desde dentro de la pared. No me atreví a gritar. Solo retrocedí. El aire estaba helado y la linterna parpadeó hasta apagarse. Al día siguiente, Julián me dijo que yo hablaba dormida. Que me sentaba en la cama y murmuraba cosas como ya casi está afuera o no abras los ojos. Yo no recordaba nada. Las cosas se intensificaron. Los espejos del departamento comenzaron a empañarse solos, incluso sin humedad. En ellos aparecían palabras escritas con dedo, siempre la misma frase. Me estoy despertando. Intentamos irnos unos días, pero siempre pasaba algo, el auto no arrancaba, se cortaba la luz justo antes de salir, o Julián enfermaba súbitamente.
Empezamos a discutir constantemente. Él se volvió irritable, paranoico. Una noche incluso me acusó de traer algo a la casa. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Encontré, en una librería antigua del centro, un libro encuadernado a mano que hablaba sobre leyendas locales. Una sección describía algo llamado el habitante de la pared, una entidad mencionada en viejos rituales del noroeste argentino. Decía que cuando alguien con sufrimiento profundo se muda a una casa con pared ciega, una pared que no da a ningún otro espacio útil, la entidad se manifiesta. Se alimenta de la tensión entre los habitantes. Y crece en silencio. Esa era nuestra pared. Volví a casa desesperada. Entré y sentí de inmediato que algo estaba mal. Julián estaba parado frente a la pared, desnudo, con la mirada fija, como si estuviera en trance. Le hablé, le grité. No reaccionó. La mancha ahora cubría casi toda la superficie. Y en el centro, había una figura. Una silueta negra, humanoide, enorme, pegada al muro. Pero sus ojos eran los de Julián. Corrí hacia él. Lo empujé. Cayó al suelo como un muñeco. En ese momento, la pared tembló. La figura se despegó del muro, lentamente. Era como un hombre, pero estirado, con los brazos largos, huesudos, y la piel negra como hollín. Su cara no tenía rasgos, solo una boca vertical que se abría desde el cuello hasta la frente. Grité. Agarré un espejo del baño y lo apunté hacia la criatura. No sé por qué lo hice, fue instinto. En el reflejo, vi algo que no esperaba, no era una criatura, era Julián. O una parte de él. La boca gritaba en silencio, con los ojos suplicantes. Entonces entendí, la cosa no era solo una presencia maligna. Era un parásito emocional. Se había alimentado del dolor, de las discusiones, del rencor, y ahora quería reemplazarlo. Rompí el espejo y clavé un fragmento en la mancha de la pared. El grito que salió no fue humano. Todo el departamento tembló. Las luces explotaron. La figura retrocedió, se fundió otra vez en el muro, y la mancha comenzó a achicarse lentamente. Julián despertó. Lloró. No recordaba nada. Nos fuimos esa misma noche. Desde entonces no volvimos a hablar de lo que pasó. No duramos mucho más como pareja. Pero cada vez que duermo en un lugar nuevo, reviso bien las paredes. Busco esas manchas que parecen moverse. Porque ahora sé que la oscuridad puede tener forma, y que hay cosas que habitan entre los ladrillos, esperando emociones podridas para salir. Y cuando lo hacen, ya no puedes deshacerte de ellas.